Buenas, mi nombre es Nael Chavarrías, Casa Las Américas, y voy a estar presentando la ponencia Museos y colecciones para la nueva normalidad en América Latina, retos para la gestión y el consumo del arte en la era post-COVID. La paralización inicial de eventos, proyectos y exposiciones por todo el mundo, el cierre temporal de los museos y centros de arte, que trajo consigo la emergencia de la crisis sanitaria covidiana, influyó asimismo en los mecanismos de respuesta y las búsquedas de soluciones que quizás no eran enteramente nuevas, pero ahora están entronizadas en las prácticas diarias de la gestión museal. Es un hecho la impronta de la aplicación de las TICs en el proceso de comunicación y la apertura de la labor museal al gran público. Algunas de estas estrategias y en el uso de las nuevas tecnologías y la web se han hecho para amplificar el trabajo cultural de estas instituciones y han sido explotadas con desigual intensidad en la región latinoamericana en lo que va de milenio. Es indudable que las actuales condiciones de distanciamiento social y restricción de movimiento se incrementó exponencialmente su empleo sistemático. En la medida en que hemos tenido que reinventar nuestra relación con la cultura y, por tanto, reconfigurar poco a poco el tejido social desde los aportes individuales y colectivos, cabe preguntarse qué nuevos retos sobre la gestión y mantenimiento de los acervos artísticos en momentos como este tendrán. ¿Cuál será el impacto en su consumo regular por parte de un público cuya movilidad puede verse restringida en cualquier momento al espacio nacional, provincial, citadino o hogareño? Han sido varias las crisis que el museo como institución y modelo ha enfrentado, y si supo repensarse y sortear más o menos dificultades insoslayables desde la última crisis económica del 2008, este es sin duda un momento inédito, que remueve todas las bases y estipula inevitablemente un reordenamiento. El derecho a la cultura ejercido para y por el espectador, tanto como por los gestores culturales, ha de encontrar en los acervos artísticos regionales la manera de autoidentificarse y proyectarse, en aras de construir una visión más democrática sobre el presente y el futuro inmediatos. De hecho, en el escenario post-COVID, el museo se erigirá como un importante agente de recuperación emocional para toda la sociedad, independientemente de su papel como dinamizador de la cultura y el turismo de cada país. Los retos que el museo y los centros de arte enfrentaron en el 2020 fueron muchos, más si me concebieron imposibilitados de mantener su programa de actividades y compromisos exhibitivos presenciales. El impacto que el cierre de cuarentena ha tenido en sus presupuestos aún no se sabe a profundidad. Aquellos con apoyo estatal parcial o total acusaron mejor el embate de ver reducidas sus utilidades por concepto de ventas de entradas y alquiler de espacios. Una vez abiertos con las limitaciones de aforo y demás protocolos a implementar para la seguridad sanitaria de los visitantes y del personal del museo, para muchos será difícil la recuperación sin un agresivo y necesario respaldo de los gobiernos de cada nación. En el caso de México, con más de 800 museos, se espera que algunos cierren de forma permanente, pues incluso los de carácter privado han enfrentado conflictos para mantenerse y solicitan donativos de emergencia. Impedir la reducción de plantilla de trabajadores podría ser una batalla inminente a nivel regional. El rescate gubernamental debería ser premisa y no un deseo de buena voluntad. Como tesauros, los museos son esenciales para el futuro de todos, como narración identitaria, cultural y referente en época de crisis y desastres naturales. Si no recordar el caso de Puerto Rico, que tras el huracán María y la respuesta de los museos en apoyo a las comunidades fue inédita. Y también existen ellos como agentes de proactivos de la economía nacional. La caída del turismo internacional y la actual reducción del aforo en espacios cerrados afectó y sigue afectando la situación financiera de los museos a escala global, y especialmente en América Latina, lo que influye en el viraje hacia la comunidad, los eventos y proyectos a microescala, presenciales o virtuales, que apuntan a un modelo de museo sostenible del que se viene hablando hace tiempo, quizás más aterrizado en las necesidades de su público directo, sin desatender, por supuesto, aquel que con el turismo cultural en algún momento se volverá a incorporar. Se han realizado diversos webinarios y paneles sobre el estado de los museos y su futuro a mediano y largo plazo en la nueva normalidad. Se ha debatido acerca de la impronta y necesidad de la digitalización de las colecciones y el uso abierto, transparente de los contenidos asociados a ella, al tiempo que se busca ampliar el tópico de la experiencia museal por parte del visitante, ya sea presencial o virtual, a través de nuevas maneras de consumo de lo digital contemporáneo. Se trata de combinar procederes tradicionales y las TICs, como la realidad aumentada, las interactividad a través de aplicaciones descargables en los móviles, etcétera, en función de cada museografía o curaduría, y pensarlo desde el propio comienzo del proyecto, en dependencia de los públicos a los que va dirigido y el tipo de experiencia que se quiera brindar. El punto está en mantener clara la misión de cada museo y no sobresaturar tampoco lo digital como moda, perdiendo de vista al público. Se hace urgente también el estudio de los públicos que por lo general no se realizan sistemáticamente en nuestras naciones. Trabajar cada vez más junto a las comunidades ejerciendo un papel conformador de la sociedad y sus realidades inmediatas es de hecho un camino aún por recorrer en la labor, digamos, de los museos y centros de arte. A lo largo de este periodo, que va desde marzo del 2020 hasta la actualidad, han sido muchas las iniciativas digitales que mantuvieron abiertas y vivas las colecciones de los museos y centros de arte. No se trató de migrar
únicamente a la web las exposiciones físicas inauguradas o presentar materiales de eventos anteriores de una nueva manera en el contexto digital, sino de producir contenidos específicos para las distintas plataformas de promoción, ya sean redes sociales o sitios web, y dinamizar la percepción que del trabajo museal se tiene por el gran público, incluso dirigido a aquellos sectores de la población que no visitarían el museo de forma regular. Obviamente, esto supuso un proceso de adaptabilidad por parte de los gestores de colecciones y su labor mancomunada con los departamentos de comunicación. La sinergia lograda redundará y redunda ya en cómo los contenidos son producidos, promocionados y finalmente consumidos. En el contexto latinoamericano existen aún museos y centros de arte que no explotan a profundidad las posibilidades de la web, aunque el último año los obligó un poco a reorientarse en este terreno. También hay que tener en cuenta la necesidad de capacitación como productores de contenidos digitales que el personal del museo y los centros de arte tiene que tener, y de la que adolece como generalidad. No pensar que aquellos encargados de las actividades educativo-comunicacionales son los únicos llamados a crear contenidos de forma creativa y que sean descargables en la web. Durante la pandemia, el uso de diversas plataformas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, así como los sitios institucionales de los museos y centros de arte, vio florecer un sinnúmero de propuestas de disímil calibre estético, referidas a exposiciones online, galerías de imágenes de piezas de colecciones, visitas virtuales a las muestras permanentes o temporales, videos de artistas incluidos en las muestras y sus procesos de trabajo, así como de los curadores aportando ideas acerca de los proyectos curatoriales en cuestión o sobre determinadas obras y periodos artísticos. En este caso, destacar el trabajo del Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en Colombia. Otros museos apostaron por visibilizar además materiales que amplían la experiencia y el conocimiento sobre diversos temas afines a las exposiciones que tenían en ese momento y también al momento en que vivimos, temas como el feminismo, el racismo, la salud, la nueva normalidad, a través de podcasts como los del Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM, que les sugiero consulten. Igual las iniciativas como las del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, quien propuso un conjunto de 10 playlists disponibles en YouTube y Spotify y una serie de videos a cargo del docente e investigador Eugenio Monfort, quien fue invitado por el museo para, a partir del núcleo central de la muestra Latinoamérica al sur del sur, proponer relecturas sonoras, en este caso, de las obras de la colección incluidas en la misma. Asimismo, se da la adecuación al espacio digital de programas y juegos y actividades educativas, antes en formato presencial para ser descargados directamente de los sitios web, como el caso del Malva o el Museo de Arte Moderno de México o incluso el Museo de Artes Visuales de Chile, por solo citar algunos. Igualmente, talleres, cursos online, todos desde plataformas como Zoom, Google Meet, etc. Todos estos loables esfuerzos para mantener vivos y abiertos los museos a un clic de distancia, de traerlos a nuestras casas, invita también, como sugiere el Museo de Arte Moderno de México, a registrarnos, a fidelizarnos y crear colecciones propias, galerías propias con las obras de estos acervos artísticos, a compartir luego quizás nuestra selección o trabajos creativos a partir de ellas, quizás con el hashtag el MAM desde casa, por ejemplo. Fomentar un consumo regular de arte regional en similares condiciones de acceso respecto a aquel realizado y conservado por tesauros europeos y norteamericanos, ya entronizados en la memoria visual del público mundial, es una labor ingente de promoción que apuesta por el conocimiento y la necesaria valoración de nuestros acervos. Sin embargo, la asunción y apuesta por lo digital, urgente por la coyuntura actual, pero para nada transitoria, comporta otro factor a tener en cuenta. ¿Quiénes son los conectados? En ese todos que la red visibiliza o invisibiliza, ¿quiénes están incluidos? En el 2002, el ensayista de origen africano Olo Gibe hablaba de la vulnerabilidad de los no conectados, ya sea por aversión a la tecnología o las limitantes económicas y técnicas. Algo que en determinados sectores poblacionales y regiones de América Latina, África e incluso dentro del propio contexto de los países desarrollados sigue siendo una deuda a saldar. Frente a ellos, ¿qué hacen los museos para atraerlos, incorporarlos, incluirlos en las diversas narrativas de la nación a la que pertenecen? ¿La brecha se agranda o no con el uso de lo virtual? Trabajar desde la imaginación y la inclusión parece ser la respuesta, en medio de una crisis sanitaria y de desarrollo global que transformó la percepción del futuro de nuestras sociedades. En el contexto cubano y por extensión latinoamericano, en el debate sobre las desigualdades de acceso y proyección desde el ecosistema cultural, destacan los museos y centros de arte como puntos focales de resistencia en el aprovechamiento de las capacidades de las redes y las tecnologías, como nodos de los procesos de colaboración interinstitucional e intersectorial. Unidas, la gestión colectiva y la voluntad individual en el conocimiento y en el reconocimiento del quehacer de las comunidades, apostamos todos por el camino esperado, el cambio en el paradigma museal. Muchas gracias.